Buenas noches. El pasado martes entraron en vigencia el nuevo Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Muy controvertido resultado la puesta en vigencia de estos dos códigos. Hoy nos acompaña el abogado penalista, doctor Alberto Poveda Perdomo. Él es el director del Centro de Investigaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia, para que ahondemos en el tema sobre el Código Penal en Colombia. Doctor Alberto, muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Ciro, mucho gusto, un gran placer estar en tu programa. Muy bien, con él estaremos aquí los siguientes 30 minutos para actualizarnos en materia penal. Vamos a los comerciales y ya regresamos. OM Estampados, carrera primera 953, teléfono 872-0392. Visítenos. En el Centro Comercial Popular Los Comuneros, usted encuentra comidas típicas, bizcochos, deliciosos jugos, ropa y calzado para toda la familia, papelería, salas de belleza, misceláneas, productos naturistas, joyerías, artesanías, zonas de juegos, parqueadero y mucho más. Centro Comercial Popular Los Comuneros, el centro de todo. Doctor Alberto, ¿por qué durante un año que se tuvo para hacer los análisis respectivos de este nuevo Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, por qué hasta ahora vienen a salir las controversias? Bueno, Ciro, en este país en materia legislativa se improvisa mucho. Igual como ocurren con todas las legislaciones, ha ocurrido con el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Sí. Pero de todas maneras, los funcionarios judiciales, los abogados y los estudiantes de Derecho hemos tenido la oportunidad de ir analizando las nuevas normas, y lo que ocurre es que de todas maneras al momento en que entran en vigencia siempre se tiene un primer golpe de enfrentarlas en la medida en que no se conoce la totalidad de la normatividad y siempre se tienen algunas reticencias en torno a su aplicación. ¿Dónde está lo controvertido de estos códigos, doctor Alberto? Bueno, en un primer momento la controversia giró en torno a la necesidad o conveniencia de presentar a trámite en el Congreso los nuevos estatutos penales. Y, por supuesto, lo que finalmente se produjo por parte del Congreso fue aprobar unos nuevos códigos que son básicamente lo que presentó como proyecto al Congreso de la República el señor Fiscal General de la Nación. Entonces, se inicia la discusión en torno a la necesidad y conveniencia de reformar estos códigos. Y luego, cuando se observa el contenido de los estatutos, se puede establecer que no tienen unos cambios tan sustanciales, tan significativos, como para que hubiese sido necesaria toda una reforma que implicó un trabajo legislativo importante. O sea que habíamos podido seguir con el código anterior. Sí, al fin y al cabo, en esta materia, la Corte Constitucional ha venido haciendo un desarrollo interpretativo sobre la forma como deben ser entendidos los contenidos legales de la legislación penal, y a pesar entonces de que los códigos eran con una expedición anterior a la de la Constitución del 91, la interpretación jurisprudencial los fue adecuando a la nueva Constitución. En materia penal podemos decir que seguimos con las mismas, es decir, no hay modernización como se pretendía informar en un principio. Desde el punto de vista técnico, Ciro, hay importantes cambios en lo que se denomina la parte general del Código Penal. Sí. Los expertos van a encontrar que hay importantes cambios, unas modificaciones sustanciales que a la hora de resolver los asuntos serán de estudio y de cuidado por parte de los jueces y fiscales. Pero en la parte especial, la parte de los delitos en el Código Penal, hay algunas innovaciones que son importantes y que merecen resaltarse. Por ejemplo, lo relativo a la creación de los delitos contra el derecho internacional humanitario,
el establecer en el Código Penal los delitos contra el desplazamiento forzado de las personas, la tortura y modificaciones ya concretas en algunos sentidos como la desaparición de la bigamia o de los matrimonios ilegales, y el establecer una norma específica para el aborto según la cual el juez, a pesar de que condene a una persona por haber realizado un aborto, pues podrá prescindir de la aplicación de la pena. Sí. ¿Se le criticó a este código, doctor Alberto, que prácticamente su autor era el doctor Alfonso Gómez Méndez? Efectivamente, Ciro. Alfonso Gómez Méndez, en su momento fiscal general de la Nación, fue el principal promotor de estos cambios. Y efectivamente él nombró en la Fiscalía una comisión de expertos que se encargó de desarrollar los nuevos estatutos. Pero yo creo que eso en últimas no es ni malo ni bueno. Es una paternidad, digamos, esclarecida. Sí. No hay problemas en saber quién es realmente el padre de esas criaturas jurídicas que ahora están empezando a aplicarse. Pero eso de por sí no es criticable. Se puede criticar más que, por ejemplo, en materia del proceso penal, sí, se hubiera podido haber dado un poco más extensión a los contenidos orales para que el procedimiento fuera mucho más expedito, mucho más rápido. Ese código de procedimiento penal, la Corte prácticamente tumbó un gran porcentaje. Sí, hay una sentencia de la Corte recientemente expedida en la que la Corte se pronuncia sobre algunos aspectos muy puntuales del Código de Procedimiento Penal. La demanda era general sobre todo el estatuto, pero la Corte consideró que el Código era exequible porque los vicios en el trámite para la expedición del mismo no fueron tales como lo alegaban los demandantes, y por lo mismo algunas normas o algunas palabras o frases de algunas normas fueron declaradas inexequibles, pero el contenido general del Código y en líneas generales puede ser aplicado a pesar del fallo que produjo recientemente la Corte. La aplicabilidad no va a tener ningún problema del Código de Procedimiento Penal. No, y en efecto ya lo están aplicando los fiscales y ahí hay algunas modificaciones que seguramente tenemos que ir a familiarizándonos con ellas, pero realmente no hay problemas para la aplicación porque el estatuto nuevo está vigente en su integridad, salvo unas pequeñas frases o palabras que fueron declaradas inexequibles. ¿Qué dificultades puede tener esa aplicación, doctor Alberto? No creo que haya dificultad. Es un poco esperar que los funcionarios judiciales, los abogados litigantes, las personas que de alguna manera intervenimos en el proceso penal, nos vayamos acostumbrando a la nueva mecánica procesal, que es muy similar a la que ha estado vigente hasta el momento. Claro, pero mientras que aparece esa mecánica que usted hace referencia, me imagino que van a haber trastornos. Sí, puede haber trastornos, habrá quienes se pregunten si hay lugar a resolver situación jurídica en un caso o en otro, cómo se dan los traslados, cómo se producen las notificaciones, si la audiencia se puede hacer sin todos los abogados o tienen que concurrir todos los abogados. Hay normas en el Código de Procedimiento Penal nuevo, es decir, la Ley 600 de 2000, en la que se habla sobre todos esos asuntos y será ir encontrando la interpretación más racional, acorde al debido proceso y garantizando los derechos de todos los ciudadanos que se encuentren en un momento dado sometidos a un proceso penal. Muy bien. Él es el doctor Alberto Poveda Perdomo, él es abogado penalista, director del Centro de Investigaciones de la Universidad Cooperativa y nuestro invitado esta noche. Vamos a unos comerciales y ya regresamos. OM Estampados, carrera primera 953, teléfono 872-0392. Visítenos. En el Centro Comercial Popular Los Comuneros, usted encuentra comidas típicas, bizcochos, deliciosos jugos, ropa y calzado para toda la familia, papelería, salas de belleza, misceláneas, productos naturistas, joyerías, artesanías, zonas de juegos, parqueadero y mucho, mucho más. Centro Comercial Popular Los Comuneros, el centro de todo.
Dijo la directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, la doctora Amanda Hernández, si no estoy mal, que el nuevo Código Penal y el Código de Procedimiento Penal era un esperpento. Fue la frase con que se refirió esta semana en uno de los medios de comunicación. Doctor Alberto, ¿qué piensa usted de eso? Bueno, no escuché tal pronunciamiento y creo que si se califica de esperpento el nuevo Código Penal y el nuevo Código de Procedimiento Penal, debemos decir que también son un esperpento los estatutos que han estado vigentes hasta ahora. Y por lo mismo habría que decir que es un esperpento a la Constitución. Yo no comparto esa opinión. Yo pienso que el nuevo Código de Procedimiento Penal introduce algunas pequeñas, muy pequeñas modificaciones al proceso penal que permiten que seguramente este sea más celero. Y si los fiscales asumen las facultades que tienen y los jueces asumen de acuerdo con sus potestades y los demás intervinientes en el proceso se dan cuenta de las bondades del estatuto, seguramente podemos conseguir que se aplique pronto y cumplida la justicia. Y en materia de los delitos, pues el código introduce algunas modificaciones que van de la mano con lo que se ha dicho por la Corte Constitucional y por lo mismo se puede decir en líneas generales, salvo críticas muy puntuales, que son unos estatutos nuevos que contienen o interpretan el sentir de los desarrollos jurisprudenciales de los últimos tiempos. Claro, el principio de favorabilidad es uno de los que viene contemplado en estos nuevos códigos. Se prevé que 31.000 presos saldrían a las calles. ¿Qué piensa usted de eso, doctor Alberto? Bueno, yo creo que la cantidad de presos en el país está aproximadamente unos 60.000, Sí. que hay una superpoblación carcelaria, y que seguramente con el cambio legislativo, como quiera que entre otras cosas se reduce la pena máxima imponible de 60 años hasta 40, la pena máxima a partir de ahora será de 40 años, muchas personas pueden verse beneficiadas con algunas rebajas de pena que trae el nuevo Código Penal. Sí. Pero, en últimas, yo no creo que sea tan masiva la excarcelación. Se pueden producir excarcelaciones en la medida en que una figura, que es la libertad condicional que aparece en el Código Penal y que venía siendo otorgada a quienes hubieran cumplido las 2/3 partes de la pena, ahora se otorgará a quienes hayan cumplido las 3/5 partes de la pena, lo cual indica que una persona que estaba para salir en un año o en 8 meses, seguramente ya en este momento tiene ese derecho. Y se van a presentar esas situaciones con alguna frecuencia por estos días, pero no creo que vaya a existir una excarcelación tan masiva por el código. Además, me digo que el juez o el fiscal pues, es el que tiene la decisión de última de decir si puede salir o no puede salir el preso. Sí, pero de todas maneras, el fiscal o el juez determinarán la libertad con base en lo que se establece en la legislación. Es decir, en últimas no es tanto que el fiscal o el juez quieran dejar o no quieran dejar en libertad a una persona, sino que la legislación establezca la posibilidad o no de que en el caso concreto exista el derecho a la libertad. Uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos la ley es drástica y cada día es más drástica. Aquí en Colombia, con la expedición de estos códigos, prácticamente la ley es más laxa, doctor Alberto. No creo, Ciro, porque me parece que en materia de cuantificación de la pena, Sí. el nuevo Código Penal trae unas reglas que hacen que cuando el juez deba aplicar la pena al caso concreto, deba partir de unos topes que son mayores a los que hasta actualmente había partido la justicia. ¿Qué es lo que ha ocurrido tradicionalmente? Que los jueces aplican la pena partiendo de la base mínima. Sí. Por ejemplo, en el delito de hurto la base mínima eran 2 años y a partir de esa base se aplicaba la pena. Es excepcional observar penas con el Código del 80 en cuanto al delito de hurto que tengan una cantidad de pena de prisión mayor a 4 años. En cambio, con el nuevo Código Penal, las penas de prisión por el hurto, cuando sea agravado y calificado y cuando se presente sobre bienes del Estado, podrá oscilar como mínimo entre 4 y 7 años de prisión. Eso significa que para un delito que tiene mucha incidencia social y que se presenta con mucha frecuencia, efectivamente se va a presentar un aumento de penas. Pero, por ejemplo, para el delito de injuria, hasta que está contemplado en el nuevo código del 220, si no estoy mal, dice que de 1 a 3 años. Eso no va para ni siquiera. Me decía esta semana, por ejemplo, un fiscal que no da ni siquiera para
auto de, ¿cómo se llama ese? La medida de La aseguramiento. medida de aseguramiento. Sí, en algunos casos específicos, pues el legislador consideró que las penas no deberían ser de prisión, sino que deberían ser de multa. Y en otros casos, por ejemplo, frente a conductas que hasta ahora habían sido delitos, se dijo, no, es mejor que no sean delito, como ocurre con la bigamia, los matrimonios ilegales, o por ejemplo, el abandono del cargo para los servidores públicos, dejó de ser delito. Otras conductas que aparecen en el nuevo código seguramente van a tener mucha importancia y van a ser muy discutibles, como es un tipo penal que se denomina defraudación de fluidos, que consiste en que una persona se conecte ilícitamente, sin cumplir las reglas que se establecen, sin la autorización debida, etcétera, a los servicios de agua, de energía, etcétera, y eso se convierte en delito que tiene una pena que puede originar consecuencias graves para sectores de la población más desprotegidos, en la medida en que solamente las personas menos favorecidas son las que tienen que realizar esas conexiones ilícitas. Nuevos delitos que aparecen entonces en el Código Penal, los de lesa humanidad. ¿Qué otros delitos nuevos se pueden decir que aparecen en estos nuevos códigos, doctor Alberto? Aparecen varias clases de delitos. Por ejemplo, aparecen unos delitos nuevos relativos a la manipulación de isótopos radioactivos o de elementos que sirven para la producción de armas nucleares, etcétera. También aparecen delitos relativos a la clonación o al manejo de la genética con fines ilegales. Asimismo, se introduce la figura de protección del embrión o feto, para que no se pueda manipular tampoco el embrión o el feto. Los delitos de lesa humanidad, como decíamos, o mejor, los delitos contra el derecho internacional humanitario, y un catálogo de delitos que estaban por fuera del Código Penal, pero que ahora hacen parte del texto legislativo, Ley 599 de 2000, como son los delitos de narcotráfico, que estaban en una ley separada y que ahora hacen parte del Código Penal, los delitos tributarios que pasan al Código Penal, el delito de contrabando que pasa a ser parte del Código Penal, los delitos contra el medio ambiente que se integran todos en el Código Penal. Muy bien. El doctor Alberto Poveda Perdomo, nuestro invitado esta noche. Vamos a unos comerciales y ya regresamos. En el Centro Comercial Popular Los Comuneros, usted encuentra comidas típicas, bizcochos, deliciosos jugos, ropa y calzado para toda la familia, papelería, salas de belleza, misceláneas, productos naturistas, joyerías, artesanías, zonas de juegos, parqueadero y mucho, mucho más. Centro Comercial Popular Los Comuneros, el centro de todo. OM Estampados, carrera primera 953, teléfono 872-0392. Visítenos. Doctor Alberto, los obispos en Colombia se pusieron muy bravos con la expedición del nuevo código, el delito al aborto. ¿En qué consiste la nueva figura que se da en este código? Bueno, el problema del aborto es un problema que tiene muchas aristas y no se puede mirar desde la óptica simplemente religiosa. Es un problema también de salud pública, es un problema de opciones de política criminal del Estado, etc. Social, ¿no? Es un problema que tiene muchas implicaciones. Sí. Además que está de por medio también la libre voluntad de la mujer. En fin. Pero en el nuevo Código Penal respecto del aborto se mantienen en líneas generales los preceptos que aparecían en el Código Penal derogado. Sí. Lo que ocurre es que se introduce una figura nueva que es conexa con una figura que aparece en los principios del Código Penal nuevo y que tiene que ver con la necesidad de pena. Sí. Entonces, en el nuevo Código Penal, para efectos del aborto, si una mujer se realiza un aborto, es investigada y es condenada, pues en principio debe pagar la pena que se le imponga. Pero también, si
esas circunstancias que la llevaron a realizar el aborto están mediatizadas por unos elementos que le han implicado una transformación en su personalidad, en su conducta, pues eso llevará a que el juez pueda, en esos casos concretos y específicos, prescindir de la aplicación de la pena. Por ejemplo, la mujer fue violada. Exactamente. Una mujer que fue violada seguramente va a estar en una situación anímica muy convulsionada, va a estar en una situación que seguramente no le permiten esperar ese fruto del amor con todo el cariño y esperanza que normalmente debe ocurrir. Y en esos casos, pues su culpabilidad para producirse un aborto es diferente a la de la señorita de la sociedad que por andar sin las precauciones adecuadas queda embarazada con un novio desocupado y procede a realizarse un aborto. Son dos situaciones diferentes. La motivación que lleva a una mujer violada a producirse un aborto, pues es diferente a la que se puede dar en otras circunstancias que solo se hacen por razones de honor o de presentación familiar. Claro, despenalizan entonces a la mujer, en el caso de la violación, despenalizan a la mujer y despenalizan al médico que practique el aborto. Las personas que intervengan en el aborto podrán ser condenadas o podrán no ser condenadas. Eso depende de cómo el juez finalmente observe la manera como los individuos que participan en un aborto se determinan para el mismo. Existe, y esto ha ocurrido con anticipación a la vigencia del nuevo código, también la posibilidad de que una persona que realiza un aborto y una mujer que permite que se le haga quede exonerada de responsabilidad en aquellos casos de estado de necesidad, como puede ocurrir cuando la criatura, luego de los exámenes que se vienen haciendo, se observa que tiene unos problemas, malformaciones de una naturaleza tan significativa que hacen que no sea conveniente traerla al mundo. Y eso se ha manejado bajo los supuestos de la causal de justificación denominada estado de necesidad, y la Corte Suprema de Justicia la ha aplicado. Y otro de los puntos es el de la bigamia. ¿Cómo queda esto entonces, doctor Alberto? ¿Se puede casar el hombre dos veces o la mujer dos veces? Porque la bigamia no solamente en el caso de los hombres, sino de la mujer también. Sí, en el caso específico de la bigamia, Ciro, también ocurre una transformación, porque el nuevo Código Penal simplemente no menciona la bigamia, lo cual quiere decir que la bigamia no es delito. Esto significa que el legislador ha considerado que contraer dos veces matrimonio no representa un ataque o una ofensa grave a la sociedad, y que ese es un problema más de los individuos que entablan esas relaciones y que por lo mismo ellos lo pueden resolver, por ejemplo, acudiendo a las circunstancias o causales que permiten que se produzca el divorcio judicialmente. Entonces una persona que sabe que es su pareja, con una persona que está casada con otro y esa pareja contrae un nuevo matrimonio, pues si le perturba esa situación, puede acudir ante el juez de familia para que le declare el divorcio. Pero como el Código Penal solamente debe ocuparse de los problemas más graves que afectan la sociedad, y el Código Penal solo debe proteger los bienes jurídicos más importantes de la sociedad, y como los valores no son eternos, los valores corresponden a un momento histórico, en este momento, en el orden de los valores para nuestra sociedad, la bigamia no es un valor tan fundamental como para tenerlo como delito. Para usted, doctor Alberto, ¿los nuevos códigos son buenos, son actualizados, son modernos, son códigos que dan vida? A mí me gusta tener muchas esperanzas en todas las cosas, por ejemplo, en el proceso de paz. Y por supuesto, cuando sale una nueva legislación, uno espera que esa legislación sirva y cumpla sus cometidos. El Código Penal debe servir para disminuir los niveles de violencia, el Código Penal debe servir para sancionar a los responsables, y el procedimiento penal debe servir para que se realicen los juicios y se respeten las garantías de las personas, determinando en un plazo breve si es o no responsable. Abriguemos la esperanza, démosle la oportunidad a estos códigos que sean aplicados y que ojalá sean aplicados de manera razonable
para bien del país. Y manda, de hecho, a capacitarse a los jueces, a los fiscales y a todo el mundo, los nuevos códigos, la expedición de estos nuevos códigos, o la puesta en vigencia, mejor dicho. Por supuesto, Ciro, es irremediable que todas las personas que tienen que ver con la administración de justicia en el ramo penal deben, obviamente, actualizarse, comprar los nuevos códigos, asistir a foros, asistir a seminarios y, por supuesto, en la práctica diaria, estar discutiendo sobre la manera de interpretar los nuevos estatutos. Conclusión, no es controvertido los nuevos códigos, sino más bien es el fenómeno de la entrada en vigencia. Todo esto que acarrea para la sociedad colombiana y lógicamente para la rama jurisdiccional la puesta en marcha del nuevo código, doctor Alberto. Con tanta reforma legal que se han producido a los textos antiguos que fueron derogados, con la interpretación diferente de las normas por parte de la doctrina y la jurisprudencia, podemos ver que los nuevos códigos recogen un poco toda esa crítica y tratan de ser acordes para resolver esos problemas que se han presentado a lo largo de estos años. Y además que para los intérpretes tendrán unas herramientas muy claras para enfrentar y no tendrá que acudirse a una norma y a otra norma y a otra norma para saber si una conducta es o no delito y cómo debe aplicarse el procedimiento. Tenemos dos leyes, el Código Penal, la Ley 599, y el Código de Procedimiento Penal, la Ley 600, en donde se compendia toda la materia penal en el país y por lo tanto la interpretación será más fácil. ¿Quedaron todas las cosas de materia penal en estos dos códigos, doctor Alberto? Sí, efectivamente ese era uno de los propósitos y entiendo que eso se consiguió porque el Código Penal justamente deroga todas las normas que le sean contrarias. Antes de terminar, no podía dejar pasar el momento. ¿Qué hubo su vida política, doctor Alberto? No, yo sigo haciendo política permanentemente. En ocasiones tengo la oportunidad de escribir mis comentarios en algún periódico, en los artículos que son publicados en revistas científicas expreso mi opinión y por supuesto sigo dialogando con los amigos que me dan la oportunidad de manifestarles que hay que tener esperanza en el país y que cada vez que haya que afrontar una discusión hay que hacerla con altura y con el respeto que merece el contradictor. ¿Para un próximo debate electoral usted volvería a la arena política? ¿Volvería a aspirar a un consejo, a una asamblea o a una alcaldía, por ejemplo? Ciro, eso es una posibilidad que no se puede descartar. Estamos precisamente hablando con muchos amigos en estos días en torno a los procesos que se vienen dando en el país. Recientemente tuvimos la oportunidad de interrogar a la candidata Noemí, que estuvo aquí en la ciudad de Neiva, en la Universidad Cooperativa. Tuvimos la oportunidad de interrogarla y pues más que interrogarla para ponerla contra la pared es la necesidad de que los colombianos podamos saber y descubrir qué es lo que plantean los candidatos en torno a temas tan puntuales y que nos afectan a diario, como por ejemplo el proceso de paz, si estamos o no de acuerdo con la solución negociada a los conflictos, por ejemplo con las fumigaciones, si estamos o no de acuerdo con que se siga fumigando y se siga dañando el medio ambiente. En fin, hay temas puntuales sobre los cuales yo tengo claridad conceptual y que más que estar pendiente de ser candidato o aspirar a un cargo, lo que me interesa es que por lo menos mi opinión sea compartida para que los ciudadanos la critiquen y seguramente será en unos casos aplaudida y en otros pues no. Muy bien. Hoy hemos estado con el doctor Alberto Poveda Perdomo, él es el director del Centro de Investigaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia, es abogado penalista y hemos hablado sobre el nuevo Código Penal y el nuevo Código de Procedimiento Penal. Doctor Alberto, muchas gracias. Ciro, muchas gracias a ti y a tu programa. Muy amable. El próximo domingo tendremos un nuevo invitado aquí con Ciro Lamira. Muchas gracias, feliz noche.